Esta semana tengo el privilegio de contar con Ana María Arévalo aquí en el repaso de la lección. Ana María, bienvenida. Es un privilegio poder tener a una persona joven para darle un enfoque un poco diferente a la lección de esta semana, que de paso trata de un personaje que a los niños y a los jóvenes les encantan. Yo recuerdo con mucho, de una manera muy especial cuando me contaban la historia de Jonás, ¿no? Y siempre hay algo que nos llama mucho la atención, a la mayoría de los niños les llama la atención cuando la ballena se lo tragó. Sí. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que él estuviese dispuesto a que lo echaran al mar. Me parecía que Jonás era un hombre muy valiente, dejarse echar al mar, perdón. Pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti, Ana María. Yo sé que aquí en las redes, pues tú has estado antes, pero quizás hay personas que por primera vez nos van a escuchar, sobre todo personas jóvenes, y cuéntales un poquito de qué edad tienes, qué estudias, cómo llegaste aquí a las Delicias, qué planes tienes para el futuro. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana María Luz Arévalo Sánchez, como antes fue mencionado. Tengo 18 años, estoy aquí estudiando en Fundación Las Delicias, en Comunicación Social. Ya he estado un par de veces en los matinales y también de vez en cuando trabajo detrás de cámaras. Así que pues ha sido una experiencia muy bonita estar acá. Mis planes son seguir apoyando en la obra del Señor con los dones que Él me ha dado. Y pues bueno, tal vez para otra ocasión podemos dejar el cómo llegué aquí. Muy bien. Pero Ok. creo que esta experiencia ha cambiado mucho mi cosmovisión, así como en la historia de Jonás lo podemos ver, claro. Así es. Bueno, y vamos a ver cómo Jonás llegó a Nínive. Ana María dice que va a dejar para una próxima cómo ella llegó acá, pero de cierto que sí vamos a ver cómo Jonás, a pesar de no querer llegar a Nínive, finalmente llegó a Nínive. Y creo que tenemos un poquito de paralelo con tu historia, Sí. porque recuerden esos días que estabas aquí de visita, no era como tu idea quedarte, ¿verdad? Y como que los primeros días fueron así como de prueba, a ver si te gustaba o no, pero aquí estás y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para ti y para todos los jóvenes Amén. que se disponen, ¿verdad? Hay una bendición muy especial para los jóvenes que deciden a temprana edad entregarle su vida al Señor. Hay una bendición muy especial para ellos y animo, ¿verdad?, a los jóvenes en general, no desperdicien esos años, porque esa bendición de recibir a Cristo en el corazón en nuestra juventud nos trae efectos y consecuencias incalculables para el bien en nuestra vida. Bueno, Ana María, vamos a orar entonces para darle inicio al repaso de esta lección. Coloquémonos de rodillas para orar. Ok, oremos. Amante Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de estar estudiando esta escuela sabática. Padre, te quiero pedir una bendición especial para el hermano David y para mí, para que podamos no solamente aprender más, sino que también podamos ver allí reflejado tu carácter. Ayúdanos en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada tuvimos una lección sumamente interesante. Y yo creo que en la medida que van pasando las semanas, se va poniendo mejor. Pero la semana pasada estuvimos analizando algo muy importante y la lección se tituló Compartir la misión de Dios. Y estaba hablando de los dones, de las cualidades de Abraham que le permitieron ampliar su misión, ser usado de una manera mucho más
eficiente por parte de Dios. Y esas características de Abraham fueron, ¿verdad? Las tres grandes cualidades espirituales de Abraham fueron la hospitalidad, el amor y la oración. La semana pasada que tuve el repaso con mi esposa, nos detuvimos un poquito analizando las tres grandes cualidades de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles crees tú, Ana María, que son las tres grandes cualidades espirituales que tú tienes? Es una gran pregunta, la verdad, normalmente no medito en eso, pero creo que las desconozco a ciencia cierta. Muy bien, generalmente los demás son los que pueden decirnos cuáles son nuestras grandes cualidades, ¿verdad? Veníamos conversando, ¿verdad? En el camino cuando llegábamos por acá y tú me hablabas, estábamos precisamente hablando de eso y tú me hablabas de una cualidad espiritual que has visto en mí. ¿La recuerdas? Sí, la paciencia. Muy bien, muy bien. Fíjate que la semana pasada que estábamos conversando sobre este tema con mi esposa, ella no nombró la paciencia, pero sí nombró otras, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos más de tres cualidades espirituales, pero generalmente esas tres son como las más predominantes, exactamente. Entonces, pues es un ejercicio que podemos hacer. Puedes preguntarle a tu tío, ¿verdad? A tu tío Elías, a tus padres, a la gente que te rodea. Bueno, ¿cuáles son las cualidades, las tres cualidades espirituales que predominan en mi vida? Definitivamente una de ellas es tu amor por el Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Porque eso es lo que te motiva a hacer todo lo que haces. Y bueno, vimos entonces cómo esas tres cualidades tan hermosas y la bendición del don de la hospitalidad y cómo nos dice la palabra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita mismo el versículo, pero vino a mi mente, ¿verdad? Vamos a ver si lo consigo aquí. El de que algunos sin saberlo. Ese mismo, muy bien, sí, ese mismo, muy bien. A ver si lo encuentro. Creo que está en el libro de Hebreos, pero puedo estar equivocado, ¿verdad? De hecho, quería agregar con la parte de las tres características de cada uno, de como dones espirituales. Bueno, creo que es algo muy importante que cada uno de nosotros, y los invito a los que nos están viendo también a que lo piensen, porque hay poder en conocerse a sí mismo. O sea, cuando tú te conoces a ti mismo, puedes, digamos, explotar eso que ya tienes para aumentarlo. Así es. Bueno, en este momento no me vino a la memoria la cita exacta, pero la hospitalidad es tan importante que, como tú decías, Ana María, dice que algunos, por ser hospitalarios, y está haciendo referencia a Abraham, han hospedado a ángeles. Hoy en día no es fácil ser hospitalario porque pasan tantas cosas malas que no es tan fácil. Y por eso también Jesús dijo que por la maldad de muchos, el amor se iba a enfriar, ¿no? Entonces tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? Entre la prudencia, la sabiduría, sin dejar, ¿verdad?, de abrir las puertas de nuestros hogares, porque quizás Jesús sea uno de nuestros huéspedes y eso sería algo maravilloso. Y bueno, de compartir, ¿verdad?, a través de la hospitalidad, el amor y la oración, esta semana entramos en un tema que no es tan bonito, pero que a todos nos atañe, que son las excusas para eludir la misión. Y yo creo que las excusas son algo muy importante, Ana María, porque fue una de las primeras cosas que hicimos, la raza humana, después de separarnos de la presencia de Dios. Y lo primero que Adán y Eva hicieron fue excusarse. Y lo hemos seguido haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Y la primera excusa, ¿verdad?, que Jonás tuvo
fue la del miedo. Así que vamos a analizar un poquito por qué a nosotros nos da miedo servir al Señor y qué es lo que inspira y motiva ese miedo. Todos tenemos miedo de algo. ¿Qué es lo que más miedo te da, Ana María, a ti? Bueno, creo que hay varias cosas que me dan miedo. Ahorita la única que se me viene a la cabeza es cometer errores. Sé que es algo muy humano y de hecho es como esa lucha entre saber que soy humana y que cometo errores y el no querer equivocarme nunca. Claro, sabes que hay miedos que son primarios, elementales, y hay miedos que son miedos muy, ¿cómo lo podría decir? Miedos, digámoslo así, a un nivel muy académico, muy intelectual. No, pongámoslo así, miedos superiores. ¿Como fobias? No fobias. Las fobias son elementales, pero el miedo a equivocarse yo lo considero un miedo superior. Sí, la gente le tiene miedo a las cucarachas, a las arañas, a los gusanos, pero una persona que le tenga miedo a equivocarse, pienso que está en otro nivel de desarrollo, ¿no? Qué interesante tenerle miedo a los errores. Pero esos miedos superiores también tienen una capacidad muy grande de impedirnos alcanzar la misión. Porque si tú le tienes miedos a las cucarachas, pues es una cucaracha. Pero si le tienes miedo a cometer errores, ¿será posible que tú nunca cometas un error? No. Y no tomaré tampoco riesgos. Es correcto. Entonces, para no cometer un error, lo único que tengo que hacer es hacer nada. Y entonces eso nos paralizaría, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestros temores son indicadores muy importantes de nuestra disposición o de nuestra capacidad, no disposición, para que el Señor nos pueda utilizar. Fíjate que de pequeño mis miedos elementales eran la oscuridad, los ruidos, ¿verdad? Truenos, relámpagos. Cuando llovía muy fuerte, yo me metía debajo de la cama y me escondía. Yo recuerdo. Y también recuerdo que mi mamá me decía, hijo, vaya apague la luz en el lavadero. O vaya busque algo en el lavadero y estaba oscuro y era de noche. Y yo no era capaz. Y mi hermano, que es menor, él sí iba sin ningún problema. Entonces, bueno, hoy en día ya no le tengo miedo a la oscuridad, pero todos, ¿verdad? Tenemos temores. Jonás era un hombre de Dios, ¿verdad? Sí. Jonás no era una persona del común. Quiero usar un término que aprendí hace poco de un huésped que nos acompaña en Casa Campestre y estábamos conversando y él me hablaba que en su iglesia había un hermano avanzado. Sí, o sea, una persona avanzada en la fe. Y me pareció tan bonito ese concepto, ¿verdad? Que ellos usan en esta iglesia, es de otra denominación cristiana. Nosotros como adventistas no decimos hermanos avanzados, decimos que es muy consagrado, ¿no? Pero me pareció tan interesante esto de un hermano avanzado y me quedé pensando y reflexionando, ¿será que yo soy un hermano avanzado? Yo creo que tú eres una joven avanzada, Ana María. Gracias. Y definitivamente Jonás era un hombre avanzado, ¿verdad? Recibía revelaciones directamente de Dios. Dios le hablaba, Dios se le revelaba. Pero aún así, Jonás tenía miedo. Pero ¿miedo de qué, Ana María? Poniéndote tú en el lugar de Jonás, ¿a qué le tenía miedo Jonás? Bueno, creo que así como vimos también, creo que ya estoy relacionándome mucho con Jonás, creo que me estoy identificando bastante con él. Y creo que uno de los miedos era, viendo un poco un contexto, Nínive era un pueblo donde eran violentos, o sea, un pueblo terrible. Israel tampoco estaba en su mejor época. Imagínate que tú creas en un Dios, bueno, tú crees en Dios, ¿no? Claro. Y que tú digas a una persona que no cree en Dios, Dios te va a destruir en 3 días. Y Dios destruye a esa persona, ¿cómo quedas tú? Bueno, vas a tener toda la credibilidad del Correcto, mundo. o sea, tú quedas muy bien porque es Claro. el Dios que tú tienes. Entonces,
Jonás sabía que Dios era muy misericordioso y sabía que no los iba a destruir. Por eso tenía miedo como de decirles, Dios los va a destruir, y no los iba a destruir al final. O sea que no era solo un miedo el de Jonás. No. Tenía miedo de los habitantes de Nínive, ¿verdad? Los asirios, porque su maldad y su crueldad era conocida por todo mundo. Sí. Pero yo pienso que Jonás sabía que Dios, si lo estaba encomendando una misión, lo iba a cuidar. Pero también hubo otro gran profeta, Elías, que tenía toda la seguridad del cuidado de Dios y también tuvo miedo. Y eso es tan poderoso, el mensaje del miedo, en el sentido de que nosotros podemos identificarnos con estos grandes hombres de Dios que sintieron miedo, y cuando nosotros sentimos miedo, entonces podemos saber que Dios no nos abandona ni nos descarta por nuestros temores, sino que a pesar de nuestros temores, Él nos utiliza. Elías no tenía ninguna razón para pensar que Jezabel lo podía alcanzar. Jonás no tenía ninguna razón para pensar que iba a terminar decapitado, como leíamos, ¿verdad?, en los comentarios de la lección, de la crueldad de los asirios. Entonces, ese miedo de su integridad física quizás era el menos importante, pero Dios respeta nuestros temores. Pero para mí el miedo más importante de Jonás fue el de quedar mal, ¿no? El de quedar mal. Esto me hace acordar de un incidente que ocurrió cuando yo era adolescente. Estaba mi hermano, un amiguito y yo. Los tres estábamos sentados en la mesa, en la casa de mi amiguito. Él es como unos 10 años menor que nosotros, pero tenemos una gran relación. Claro, hoy en día pues ya los 10 años no se notan tanto, ¿no? Sí. De los 40 a los 50, ¿qué diferencia hay? Pero bueno, éramos muy amigos y estábamos en casa y comenzamos a hacer un juego de preguntarnos cosas. Y entonces mi hermano y yo le preguntábamos, amiguito, ¿cuánto es 1 por 1? 1. 4 por 4, 16. Y entonces comenzamos a combinar y hacerse la más difícil, y nuestro querido amiguito no se sabía bien las tablas. Y la mamá estaba en el cuarto escuchando, y en un momento la mamá salió, no recuerdo si fue con una chancleta o con una correa en la mano, lo agarró de la oreja y se lo llevó arrastrado, y mientras lo arrastraba le iba dando y diciéndole que la había hecho quedar mal, que ella le había enseñado eso y cómo era posible. Claro, imagínate, los hijos del pastor Restrepo lo estaban interrogando y él la hizo quedar mal. Entonces, Jonás tenía miedo a quedar mal, ¿verdad? Jonás, y dejó que ese miedo nublara su percepción de quién es un Dios verdadero. Es algo interesante porque hay como dos diferencias, ¿no? Jonás estaba pensando en que iba a quedar mal él. Y no se dio cuenta de que también, o sea, al huir estaba haciendo quedar mal a Dios. Claro, pero generalmente, por lo menos en la historia que te acabo de contar, para mí no quedó mal mi amigo, fue mal su mamá. Sí. Mi concepto de esa hermana quedó afectado por la eternidad. Todavía me acuerdo de esa escena de mi amiguito que lo arrastraban de la oreja y le daban porque no se sabía las tablas. Bueno, diría ella, pensarán ellos que yo no le enseñé, pero bueno, esa imagen quedó en mi mente. Y para nosotros que leemos la historia de Jonás, quien quedó mal fue Jonás. Y siempre recordamos, ¿verdad?, el miedo, el temor, y así como recordamos otras historias de la Biblia que Jesús dijo que siempre iban a ser recordadas, como María Magdalena cuando derrama el perfume sobre Jesús. Y recordamos esa historia con cariño, con amor, con respeto, con admiración. Recordamos a Jonás, ¿verdad? Y creo que ninguno de nosotros quisiera repetir, ¿verdad?, la experiencia de Jonás. Pero de hecho lo hacemos, porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos miedo. Dice aquí la pregunta: piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú por miedo no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia?
Creo que la más cercana y la que podemos relacionar mucho es de cómo llegué acá a Fundación Las Delicias. Por un lado sabía que como que Dios me estaba llamando a venir acá, porque mis padres, bueno, habían sido bastante insistentes, pero yo no, o sea, yo tenía miedo, yo tenía mis planes, yo tenía mis cosas, y yo decía, no, pero ¿qué voy a hacer allá? Está muy lejos. O sea, tenía muchos preconceptos y, bueno, mis excusas eran el miedo. Y yo por miedo no quería llegar acá, no quería nada, pero he aprendido lecciones muy valiosas, entre ellas que, bueno, así como los israelitas al cruzar el Mar Rojo, tienes que avanzar para que Ujú. Dios pueda abrir el mar. Y el problema no es tener miedo, Ana María, porque el miedo es una emoción eh, intrínseca en la experiencia humana. El problema es cuando dejamos que el miedo nos paralice, el miedo nos domine. Tenemos que vencer el miedo con el valor, ¿verdad? Con la valentía, as- tomándonos de la mano de Dios para que Él nos ayude, ¿no? O sea, a pesar del A miedo, pesar del miedo. Y seguir. por supuesto hay gente que logra vencer sus miedos, ¿no? Pero Mm, siempre surgen otros nuevos, ¿no? claro. Bien, bueno, del miedo como una excusa pasamos, ¿verdad?, a la lección del lunes, donde nos habla de otra manera de excusarnos y es nuestros conceptos falsos. Creo que muchos de nosotros tenemos esos conceptos falsos y eso, aunque, bueno, a veces es difícil identificarlos, esos conceptos falsos, pero al momento de hacer misión, nosotros los podemos presentar como una excusa o se pueden presentar como una barrera en la que nosotros digamos, nos autosaboteamos. Ujú. Es algo muy, muy interesante porque, o sea, en este caso, por ejemplo, los marineros, bueno, dice que ellos pensaban que se requería un sacrificio para calmar las aguas, ¿no? Sí. Y pues, en este caso se habla mucho de la cosmovisión. ¿Qué es eso de la cosmovisión? Bueno, aquí directamente habla acerca de que esta cosmovisión es cómo nosotros percibimos nuestro entorno. Y a veces cómo percibimos nuestro entorno puede estar equivocado. Y por eso es que a veces tenemos que, digamos, volver a construir. Y con estos conceptos falsos también tenemos que hacer lo mismo. Te pregunto, porque esto creo que es algo muy importante que lo identificamos, y es qué conceptos falsos podemos nosotros tener que nos impidan ir a la misión, o qué conceptos falsos podemos nosotros presentar como excusas para la misión. Bueno, vamos aquí a Jonás, capítulo 1. Y es interesante, como yo te decía, Ana María, Jonás era un hombre avanzado en la Sí, fe. Y Jonás tenía conceptos falsos. Y el hecho de que yo sea predicador de la palabra, que yo sea un hombre que conozca la palabra, eso no significa que no hayan conceptos a nivel de mis pensamientos, a nivel de mi cosmovisión, que necesiten cambiar. Y Jonás era un hombre de Dios. Y mira lo que hace Jonás. Vamos aquí en el Jonás 1, 8. Bueno, echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora sí, versículo 8. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? El hecho de que Jonás esperara que echaran suertes para llegar a él nos habla mucho acerca de los conceptos de Jonás. Jonás sabía que él era la causa de todo eso. Desde un principio él lo supo. Desde que Jonás estaba subiendo, ¿verdad?, en el muelle para montarse a ese barco, él sabía, estoy huyendo de Dios, estoy huyendo de la misión. Y cuando comenzó la tempestad, Jonás tenía que identificar, ¿verdad? Y para no poner cuidado a ese mensaje que hizo, se fue a dormir, ¿verdad? Trató de adormecer su crisis emocional, su crisis espiritual, durmiendo. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres.
Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él no dijo, adoro, sirvo, obedezco. ¿Qué dijo? Temo. Ahora, yo no sé si este temor es el mismo del cual nos habla Job, que el temor de Jehová Sí. es el inicio de la sabiduría, o como lo Salomón. repite Salomón, o si aquí Job estaba hablando, Jonás estaba hablando realmente era de que le tenía miedo a Dios. Claro, porque, o sea, está el temor como de la obediencia, a eso es lo que se refiere, por ejemplo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero también está el temor del miedo, ya es un miedo, por ejemplo, en los padres se ve mucho. Los hijos los obedecen por amor, que es la obediencia, o por temor, por miedo a que les peguen, por miedo Correcto. a que los griten, cosas así. Y esos conceptos falsos también a veces, bueno, los podemos llevar de acá de nuestros padres terrenales a nuestro Padre Celestial. Así es, absolutamente. Entonces, yo veo aquí un concepto falso. Jonás tenía miedo de Dios, ¿no? Ahora vemos acá más adelante y nos contextualiza esto porque dice, aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Entonces él les contó y aquí dice, pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Entonces nos damos cuenta que sí tenía miedo, no quería obedecer a Dios, tenía miedo de los resultados. Entonces huía de la presencia de Dios. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo? Y mira la cosmovisión de Jonás cuando él les responde, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. ¿Qué concepto tenía Jonás de Dios? O sea, Dios requería un sacrificio humano. Dios requería la muerte de él, porque él no les dijo, vamos a orar. Voy a arrepentirme. Dios le habría respondido. Y por eso es tan importante, Ana María, tu concepto de la realidad espiritual. Porque eso afecta todo lo que nosotros hacemos. Cuando no tenemos un concepto real, como tú hablabas, ¿verdad? Nuestro concepto de nuestros padres terrenales afecta nuestro concepto de nuestro Padre Celestial. Y cuando pensamos en un Dios como un ser distante, indiferente, autoritario, que no tiene tiempo para nosotros, eso afecta nuestra relación con Él. Y mira cómo afecta la relación de Jonás, que él llega a ese concepto, tengo que inmolarme para apaciguar la ira de Dios. Sí, creo que hasta cierto punto, bueno, como vengo repitiendo, me estoy sintiendo también identificada con Jonás. Yo también tenía, digamos, esos conceptos falsos acerca de Dios, lo veía como un ser distante, como sí, creo en Dios, pero Dios está allá, yo estoy acá. Y que era siempre como de ira, un Dios de ira, pero durante toda la Biblia podemos ver que es más misericordioso, es más amor, espera hasta lo último. Y ese concepto nos puede llevar a tirarnos de un barco en el fondo del mar. Claro, y eso, así es. En Jonás era literal. Sí. Y en nosotros, pues, tantas cosas que podemos hacer. Y eso nos hace entender que cuando nosotros tenemos un concepto falso, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, como Jonás al tirarse del barco, sino también afectamos nuestro alrededor. Correcto. Los marineros perdieron toda su mercancía, estuvieron viviendo ese gran miedo, o sea, vivieron una experiencia, digamos, traumática. Entonces, cuando nosotros huimos del deber, presentamos excusas, tenemos miedos, pero sobre todo cuando tenemos falsos conceptos, una cosmovisión equivocada que responda a esas preguntas fundamentales de la vida, no solamente vamos a dañar nuestra vida, sino que vamos a causar pérdidas a las personas que nos rodean. Fíjate que dice, ganar almas es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? Y yo creo que uno de los conceptos falsos que nosotros tenemos es referente a la ganancia de almas. Porque siempre hemos escuchado que
tu corona no va a tener estrellas, que si no te ganas un alma. Sí. Eso es un concepto supremamente errado. Mira, en el cielo todos vamos a tener estrellas en nuestra corona, porque no es algo que nosotros tengamos que asumir de una manera con temor, con miedo. Ay, no voy a tener una sola estrella. Todos somos usados por el Señor. Si lo amamos de corazón, todos somos usados por el Señor para ganar a otra persona. Es más, esta escuela sabática puede ser un medio a través del cual una persona joven tome una decisión por Cristo. Y podríamos decir que entonces es media estrella para mí, media estrella para ti. Yo te regalo el resto de la estrella para que la tengas completa. O sea, nosotros tenemos esos conceptos, ¿verdad? Sí. Que sí, tienen algo de realidad, pero no debemos abordarlos con el miedo. Ay, terminó el año 2023 y ¿cuántas almas he ganado para Cristo? No, ninguna. Y entonces creemos erradamente que ganar almas es convencer, manipular, presionar a una persona para que se bautice. Eso no es ganar un alma. Creo que también la parte de las estrellas, o sea, las estrellas en nuestras coronas, pues también es como que lo comparamos lo terrenal con lo celestial. Cuando obtenemos una calificación es, ay, tengo que contestar todo correcto, tengo que hacer todo de mí para poder ganar la nota, y si no gano la nota es terrible. Y también, bueno, lo que mencionabas de que bueno, nosotros tenemos esos conceptos falsos que afectan a nuestro alrededor. Es algo que realmente nos puede afectar muchísimo. Y como jóvenes a veces sentimos esa presión de que, claro, por lo menos a los niños se les bautízate o esto. Pero hay que pensar más en calidad que en cantidad. Claro. Porque así en la Biblia siempre se presenta. Primero se prioriza la calidad, porque cuando viene calidad, por consecuencia viene la cantidad. Así es. Pero cuando ponemos la cantidad primero, se pierde la calidad. Claro. Casi siempre pasa eso. Y lo más hermoso es que ganar almas es un resultado de una vida que ama a Dios. Porque eso es inevitable, es inevitable. Fíjate, Jonás estaba tranquilo allí en su pueblo. Leíamos, ¿verdad?, en la lección que Jonás era un agricultor, le gustaba vivir en paz. De hecho, el nombre de Jonás significa paloma, ¿verdad? Y la paloma es el símbolo de la paz. Y Dios lo saca, ¿verdad?, de su zona de confort y lo envía. Dios nos va a mostrar, Él nos va a señalar, nos va a poner en el camino, ¿verdad?, esas almas que debemos buscar. Bueno, tenemos, ¿verdad?, el siguiente tema, muy parecido, ¿verdad?, del martes y del miércoles. Sí. Inconveniencia y confrontaciones incómodas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros vemos acá, en esta lección tan hermosa, dice, la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez fue una dramática muestra del amor y de la misericordia de Dios. Ahora, fíjate tú que aquí tuvo una inconveniencia, pero fue una inconveniencia interesante porque Jonás esperaba morir. Eso es lo que él esperaba. Y encuentra que Dios le prepara un refugio, ¿verdad? Leíamos una historia, ¿verdad?, aquí en el material auxiliar de la niña que hablaba con su maestra y la maestra le discutía si Jonás, que era imposible científicamente hablando que Jonás estuviese en el vientre de una ballena porque la garganta de la ballena era muy poquita, en fin. Muchos cristianos caemos en el error de ir a la ciencia para comprobar que una ballena sí se puede tragar a un hombre. Y de hecho, sí ha pasado que ballenas se traguen a una persona y que después la persona salga viva. Eso ocurrió una vez en los siglos pasados, cuando eran esas épocas de los barcos balleneros. Hay una experiencia documentada sobre eso. Wow. Pero eso no es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros es que Dios preservó la vida de Jonás. Y Dios pudo haber creado un pez especial solamente para recibir a Jonás, o ese pez pudo haber sido hecho de ángeles que lo recibieron. En fin, lo importante para nosotros es la lección que transmite. Y muchos se quedan atascados en lo literal, sin entender realmente que lo literal nos lleva a conocer la realidad de quién es Dios. Y bueno, y entonces la maestra le decía a la niña que era imposible.
Entonces la niña le dice a la maestra, bueno, cuando vaya al cielo yo le voy a preguntar a Jonás cómo logró, cómo fue eso, ¿no? Y entonces la maestra le dice, ¿y si Jonás no está en el cielo? Entonces la niña le dice, bueno, le preguntas tú. Ya sabemos dónde iba a estar Sí. La maestra incrédula, ¿no? Bueno, estamos viendo toda esta lección, se trata de las excusas, ¿no? Y como mencionabas, esa también puede ser una excusa. Irnos por las ramas en vez de tipo, como qué gran pecera, de qué tamaño, de si pudo, o sea, cuando el mensaje central es otro. Es correcto. Y esa puede ser una excusa que nosotros usamos para, no, pero ¿será que esto es verdad? Y realmente no nos enfocamos en el mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. Así es. Y es triste, ¿verdad? Que una historia tan hermosa nos distraiga de la revelación del amor de Dios. Bueno, aquí encontramos que una de las cosas que perjudicó a Jonás fueron sus prejuicios, ¿no? Y como hoy en día, ¿verdad? Nuestros prejuicios nos pueden impedir ayudar a la gente. Entonces, la gente responde de una manera maravillosa a la predicación de Jonás, y eso que Jonás predicó lleno de prejuicios, sin amor, de mala gana, y aún así tuvo un gran efecto. Yo me pregunto, ¿cómo habría sido el efecto de la predicación de Jonás si lo hubiese hecho de todo corazón, con amor, poniéndole toda la energía, donde él no se hubiese limitado nada más a andar por las calles predicando fuego y azufre, sino que él hubiese entrado a las casas de la gente, a convenir con ellos? Yo creo que, no sé, aquí ya es una hipótesis mía. Quizás el arrepentimiento en Nínive hubiese sido más duradero. Porque Nínive después de unos años volvió a caer y finalmente fue destruida. Quizás la historia de Nínive habría sido diferente. Y muchas veces nosotros por nuestros prejuicios hacemos una obra a medias, no le ponemos todo el corazón. Y si le ponemos todo el corazón, los resultados serían mucho más amplios. Así que es un llamado para que nosotros podamos identificar cuáles son los prejuicios, ¿verdad?, que me impiden a mí permitir que la obra de Dios avance. Y todos hemos sido afectados por los prejuicios, ¿verdad? Sí. Y es muy feo cuando a uno lo reciben con prejuicio. Pero también tenemos que aprender que nosotros también lo hacemos con los demás. Bueno, además de los prejuicios, tenemos otra situación, y es que las confrontaciones incómodas, ¿verdad? Y Dios tuvo que confrontar a Jonás viendo que su actitud seguía con algunas frustraciones, ¿verdad? ¿Y cuál fue la frustración más grande? ¿Cuáles crees tú, Ana María, que fueron las frustraciones más grandes de Jonás en esta experiencia? Bueno, creo que fueron varias, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, que Dios no destruyera Nínive fue una Correcto, de ellas. Yo creo que esa fue la primera frustración, ¿verdad? Sí, porque se enojó, se airó terriblemente. Muchísimo. Y también lo de la planta. No recuerdo qué planta era, pero esa planta me sorprendió mucho porque a pesar de que no duró mucho tiempo... La Biblia dice que una calabacera, Jonás 4:6. Una calabacera, que a pesar que no duró mucho tiempo, tipo años, así, fue un corto tiempo, se enojó muy fuertemente contra eso, y Dios, o sea, es impresionante cómo era un poco iracundo Jonás. Sí, y mira la oración de Jonás 4:1 y 2. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, bueno, aquí rescatamos algo muy bueno. Jonás oraba con Dios en todo momento. Sí, Definitivamente Jonás era un hombre de Dios. Oraba con Dios cuando tenía miedo, oraba con Dios cuando quería huir, oraba con Dios cuando estaba furioso. Algo que nosotros deberíamos aprender de Jonás. Orar en todo momento. Y a veces solamente oramos cuando nos sentimos en éxtasis espiritual, ¿no? Debemos orar en todo momento. Y así oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Es algo irónico que le reclame que Dios, o sea, es como que... Y Dios había sido supremamente Sí. misericordioso con él, imagínate, ¿verdad? O sea, es como que tú seas muy tierno con una persona, que le des regalos, así, lo cuidas, y la persona, ¿y tú por qué eres así de amoroso? ¿Por qué eres así de misericordioso? Y se enoja la persona, Claro. o sea, es casi lógico. Sí, casi no tiene lógica, pero es parte del egoísta corazón humano que Sí. quiere todas las bendiciones para sí, pero no para el otro, ¿no? Muy bien. Y fíjate que a Jonás le dice entonces, ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y esto me hace pensar en Elías, otro gran hombre de Dios, que lo estábamos mencionando al principio, que también le pide a Dios que le quite la vida, ¿no? Pero son como contraste, porque Elías lo decía como por tristeza, o sea, tenía mucho miedo. Ujú. Y Jonás lo decía de ira, como, De Señor, iras, mátame. exactamente. Así es, ¿no? Menos mal que Dios no nos responde todas las oraciones que hacemos, porque Él sabe ¿qué lo que sería es de conveniente. nosotros? Así que bueno, el Señor trae esta frustración. La otra es la de la calabacera, ¿verdad? Le enseña una lección. Y tú hablabas al principio, ¿verdad? Que le tenías miedo a los errores. Y de hecho, los errores nos ayudan a crecer. Cuando aprendemos a no temerle a los errores y creamos una cultura familiar, en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio, donde asumimos los errores de los demás como los asume Dios, con Con amor. paciencia, con tolerancia, con misericordia. Eso crea un ambiente propicio para crecer. El problema es cuando yo entonces uso ese ambiente para perpetuarme en mis errores. Sí. Entonces no crezco. Pero tiene que haber espacio para equivocarme, porque las equivocaciones me señalan que no lo estoy haciendo bien y que lo puedo hacer mejor. Ningún ser humano va a hacer las cosas bien siempre, porque en este mundo de pecado eso no existe. Aprendemos por prueba y ensayo, ¿verdad? Y ahí vamos esto creciendo. Y Dios quería enseñarle a Jonás grandes lecciones, y con esta matica y con este gusanito, ¿verdad? Dios le enseña y le dice, versículo 10, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y queda como abierta la pregunta, no Y tiene nosotros fin. no sabemos qué respondió Jonás, porque la pregunta queda abierta para nosotros poderla responder en nuestras vidas. Lo hace como más personal. De hecho, es el único libro que termina con una Que pregunta. termina con una pregunta. Bueno, Ana María, ya tenemos que ir recogiendo, ¿verdad? Y terminando. El día jueves, ¿verdad? Nos habla de que la historia de Jonás, más que sorprendente, ¿verdad? Nos recuerda que Dios busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. En Isaías 6.1, te voy a pedir el favor que lo leas. Okay. 6 del 1 al 8. ¿Cuál es la idea principal que se expresa en este pasaje? Isaías 6 del 1 al 8. Ok. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano el carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjate que Dios pudo salvar a los ninivitas a pesar
del pobre testimonio de Jonás. Tremendo. No debemos tener temor a equivocarnos porque Dios nos va a usar. Es una de las lecciones que yo recojo. Pero a la misma vez, si Jonás habría estado dispuesto, como comentábamos antes, habría sido diferente, ¿verdad? La respuesta. Isaías responde de manera dispuesta. Heme aquí, envíame a mí. Dios hoy está buscando voluntarios dispuestos. Si nosotros escucháramos la voz de Dios diciéndonos esto, ¿quién irá? Así como el libro de Jonás termina en una respuesta, esta escuela sabática termina en, el libro de Jonás termina en una pregunta, sin respuesta. Esta escuela sabática termina en una pregunta y la respuesta la damos ¿quién? Cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quién irá? El Señor nos está llamando a todos. Y todos deberíamos responder, heme aquí, envíame a mí. Quizás el Señor no te va a mandar a Nínive, quizás el Señor no te va a mandar, ¿verdad?, a un lugar lejos y apartado, pero a todos nos ha llamado el Señor a servirlo. Primeramente, como nos decía la lección, ¿verdad?, de semanas anteriores, en Jerusalén, nuestro entorno más cercano, en Judea, nuestro entorno siguiente, en Samaria, ese lugar incómodo, fuera de nuestra zona de confort, y después a todo el mundo nos quiere llevar el Señor a cumplir la misión. Y quiero terminar, ¿verdad?, leyendo esta cita de la hermana White en Profetas y Reyes, página 180. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. El Señor no abandonó a Jonás, tampoco nos va a abandonar a nosotros. Amén. Conclusiones, Ana María. Bueno, creo que al relacionarlo, ese paralelismo que siento con Jonás, cuando nosotros dejamos de lado nuestras excusas, nuestros miedos, esos conceptos falsos que tenemos, realmente estamos dispuestos a aprender e incluso dejar de lado lo que ya creemos que sabemos y que está correcto. Dios nos guía y Dios puede hacer cosas maravillosas. Él perdonó a un pueblo que estaba absolutamente alejado de Él. Así es. Pero si nosotros realmente no lo hacemos de mala gana, sino damos el 100 y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, lo que sea, yo lo voy a hacer por ti, Señor. Él puede hacer cosas increíbles cuando realmente dejamos ser usados por Él, cuando realmente aceptamos esa misión. Y no tratamos de cambiar nuestro entorno, sino a nosotros primero. Porque cuando nosotros nos cambiamos a nosotros primero, nuestro entorno se ve afectado. Así es. Gracias, Ana María. Y bueno, los dejo con otra pregunta. ¿Qué excusas has estado tentado a utilizar para no participar de la misión? ¿Cuál es tu Nínive? Todos tenemos una Nínive en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Y el desafío es que nosotros podamos identificar cuál es mi Nínive, cuáles son mis temores, qué conceptos tengo, ¿verdad?, que me impiden avanzar con el llamado de Dios. Así que mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, Ana María, por acompañarme en el repaso de esta lección. Y los animo para que sigan viendo nuestro contenido a través de nuestro canal y en nuestras redes. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Entonces les invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre, gracias, Señor, por la historia de Jonás. Gracias, Padre, porque tu amor es tan grande y tu propósito final es hacer provisión para que todos podamos ser salvos. Gracias, Padre, porque la historia de Jonás nos enseña que aunque no estemos convencidos del todo, aunque no estemos con un nivel de entrega avanzado, aún así tú te propones a usarnos. Pero permite, Señor, que podamos identificar nuestro llamado, nuestra Nínive, y hacerlo como lo hizo Isaías, responder de esa manera tan dispuesta. Heme aquí,
envíame a mí. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.